y más allá. Partículas y ondas. A principios de este siglo, un reducido número de científicos comenzaron a darse cuenta de que nuevas y atrevidas ideas serían necesarias para resolver el desconcertante problema de la estructura del átomo. Pero incluso antes de eso, aparecieron indicios de que había algo que iba mal. Esos indicios vinieron del lugar más inesperado posible. Al principio fue la luz. Con el tiempo fue una bombilla y el hecho de que cuanto más caliente esté su filamento, con más intensidad brilla. ¿Quién habría podido pensar que un fenómeno tan corriente podría poner en ascuas la imaginación científica? De hecho, todos los cuerpos brillantes, desde el carbón en un horno hasta una brasa en el fuego, desde el hierro fundido en una acería hasta el filamento de una bombilla incandescente, tienen un comportamiento muy semejante. Independientemente del material de que esté hecho, el color con que brilla un cuerpo depende solamente de su temperatura. En realidad, si todos esos cuerpos tuviesen la misma temperatura, brillarían con el mismo color. Es un hecho sorprendente, y en Alemania el doctor Max Planck pensó que merecía una buena explicación. En su autobiografía escribió: siempre he considerado la búsqueda de lo absoluto como la meta más elevada de toda la actividad científica. Y añadió: y me puse a trabajar con pasión. Y es innecesario decir que su trabajo le iba a la medida. El problema de Planck resultaba de aplicar la teoría de Maxwell para predecir la cantidad de luz que un cuerpo brillante radiaría a cada frecuencia. Por supuesto, la teoría de James Clerk Maxwell era todavía la última palabra sobre la luz y otras formas de radiación electromagnética. Y con razón. Pero no podía explicar el hecho de que cuando un cuerpo se calienta lo suficiente como para que brille, se ponga de color rojo. ¿Por qué? ¿Por qué no emitía también una luz de frecuencia más alta? Una luz azul. ¿Por qué en todos los cuerpos brillantes había menos luz a una frecuencia más alta? La intuición le decía a Planck que todo tendría explicación si hiciera falta más energía para producir luz a frecuencias más altas. Aun cuando en la teoría de Maxwell no había nada que sugiriera que la energía de la luz podía estar relacionada con su frecuencia, Planck escribió una ecuación que plasmase su intuición. La energía de la luz, E, es igual a una constante H multiplicada por la frecuencia F. Planck no emprendió esa tarea para desafiar las leyes de la física. Por el contrario, su intención era preservar, no destruir, la teoría de Maxwell. En su intento, Planck dio una solución que resultó ser notablemente semejante a la solución dada al viejo problema de la velocidad instantánea. En ese caso, H era una cantidad que tendería a cero en exactamente el momento preciso del cálculo. Si sucediese lo mismo en la teoría de Planck, las ecuaciones de Maxwell serían compatibles con la evidencia experimental y el problema de la radiación estaría resuelto. Pero H no tendía a cero. En lugar de anularse como Planck esperaba, resultó que tenía un valor definido. Cuando encontró ese valor, llamado ahora constante de Planck, encontró algo más importante que una explicación a los cuerpos brillantes. Encontró una verdad nueva y fundamental sobre la naturaleza. La luz es absorbida o emitida en paquetes discretos de energía, lo mismo en el caso de un dispositivo eléctrico que en el caso del Sol. La idea era radical y perturbadora, pero estaba al llegar una evidencia que la confirmaría. Y aún hoy podemos ver esa evidencia en el comportamiento de un electroscopio de panes de oro.
Cuando el electroscopio está cargado, la laminilla se eleva y se mantiene en alto hasta que es alcanzada por un rayo de luz ultravioleta. Una pieza corriente de vidrio deja pasar la luz visible, pero impide el paso de la luz ultravioleta de alta frecuencia. Cuando se interpone el vidrio, el electroscopio no se descarga, pero cuando quitamos el vidrio, la laminilla vuelve a caer. Esto prueba que la luz ultravioleta hace su tarea y se llama efecto fotoeléctrico. Fue la explicación del efecto fotoeléctrico y no su teoría de la relatividad lo que haría que Albert Einstein ganara el Premio Nobel de Física. Y en términos modernos, esto fue lo que dijo: un electrón, para poder escapar de un metal, necesita energía hasta una cantidad llamada trabajo de extracción. Pero si un electrón absorbe la luz ultravioleta que llega en un paquete con la energía dada por la fórmula de Planck, entonces puede ganar energía más que suficiente para escapar del metal. Si es así, puede salir con energía cinética igual a H multiplicado por F menos el trabajo de extracción. Esta es la llamada ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein. Era la solución perfecta y fue comprobada por Robert A. Millikan en su laboratorio de Chicago. Cuando midió las energías de los electrones despedidos de distintos metales por luz de diferentes frecuencias, Millikan verificó que, mientras que cada metal tiene un trabajo de extracción diferente, la constante de Planck tiene el mismo valor universal para todos ellos. Pero esta explicación del efecto fotoeléctrico no solo confirmaba la teoría de Planck, sino que además mostraba directamente que los paquetes de energía ya existían en el campo electromagnético. En otras palabras, la luz llega en partículas, partículas que actualmente reciben el nombre de fotones. Pero un momento. Un siglo antes, Thomas Young había probado que la luz viaja en ondas. ¿Es que iba a resultar ahora que la luz, después de todo, está constituida por partículas? Quizás todo este asunto de las partículas y las ondas estaba necesitando una perspectiva completamente nueva. Louis de Broglie, intentando hacer carrera en el gobierno francés, sacó un título en historia, un nuevo enfoque de la física verdaderamente nuevo. Quizás sea esa la razón por la que en la década de 1920 él fue el único que planteó una pregunta crucial. Si las ondas de la luz pueden ser partículas, ¿es posible que partículas tales como los electrones puedan ser también ondas? Para empezar, las partículas tienen energía y cantidad de movimiento, mientras que las ondas tienen frecuencia y longitud de onda. Evidentemente, esas entidades tienen diferentes tipos de propiedades, pero de Broglie sospechaba que había algún tipo de conexión. Y la teoría de Planck había dado una pista de cuál podía ser. Max Planck había asociado la energía de una partícula de luz con la frecuencia de su onda, dando un paso más. De Broglie combinó esto con la energía de una partícula de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein. E igual a m por c al cuadrado. Esta atrevida combinación de las propiedades de la onda y de la partícula sugirió el paso siguiente. ¿Podrían unas partículas que viajan a menos velocidad que la luz tener su cantidad de movimiento relacionada con la longitud de onda? De Broglie así lo creía. Pensaba que igual que la energía de una partícula está relacionada con una frecuencia, la cantidad de movimiento de una partícula está relacionada con una longitud de onda. Era una idea radical. No solo las ondas de la luz pueden comportarse como partículas, sino que las partículas pueden comportarse como ondas. Pero antes de un año, los experimentos habían verificado que los haces de electrones podían ser difractados en forma muy similar a los rayos de luz. E incluso más.
La idea de de Broglie pareció explicar uno de los aspectos más misteriosos del modelo de Niels Bohr del átomo. La teoría de Bohr estaba construida sobre la idea de que los electrones solamente pueden existir en órbitas de determinados tamaños, solo en esas órbitas y en ningún otro lugar entre ellas. Pero si se consideran los electrones como ondas dando vueltas alrededor del núcleo, tienen que existir en órbitas cuya longitud crezca según longitudes de onda enteras. De esa forma, cada órbita consiste en ondas del electrón que producen interferencias constructivas y se refuerzan a sí mismas en cada órbita. Cuando se combinó con las fórmulas de de Broglie, esta idea reprodujo con exactitud las órbitas del modelo de Bohr del átomo, porque el momento cinético de cada órbita sería un número entero multiplicado por h con barra. Que se define como h dividido por 2pi. En resumidas cuentas, la idea de Louis de Broglie había sido brillante. Había dado una explicación profunda y elegante del modelo de Niels Bohr del átomo. Se había apoyado en una evidencia experimental sólida y no sorprende que llevara a otros físicos a profundizar cada vez más en la naturaleza de la materia. En Austria, Erwin Schrödinger, reflexionando sobre las implicaciones del trabajo del científico francés, elaboró una teoría propia extraída de las ideas de de Broglie. Una onda tiene una amplitud y una longitud de onda, pero no tiene ni principio ni final, ni nada parecido a la posición determinada de una partícula. Lo que continúa siendo cierto si se la suma una onda de la misma longitud de onda, ya sea en fase o fuera de fase. Pero si se suman ondas de distintas longitudes, se altera la forma resultante. Si esas longitudes de onda son próximas, y especialmente si se suman más ondas de longitudes de onda próximas, el resultado puede ser un tipo de onda concentrada en una región limitada del espacio. De manera que con una gama de longitudes de onda, y por lo tanto una gama de cantidades de movimiento, se puede construir algo parecido a una onda situada en un lugar bastante determinado. Pero debido a que tiene una gama de cantidades de movimiento, se extiende cuando se desplaza. No es verdaderamente una partícula y no es verdaderamente una onda. ¿Qué es realmente? Es la descripción más clara posible de la naturaleza de los fotones y de los electrones, de la materia que forma el universo y todo lo que hay en él. Y como idea, en 1926 fue el corazón y el alma de la mecánica ondulatoria de Erwin Schrödinger. La luz al pasar por dos rendijas causa una evidente interferencia de ondas, la cual se revela claramente como una configuración. Solamente las ondas se comportan de este modo. De manera que la pregunta es: ¿cómo puede la luz estar formada por partículas y a pesar de eso producir interferencias como las ondas? Si la luz está formada por partículas, fotones, cosas pequeñas e individuales que no pueden llegar como una estructura extendida, entonces cada partícula tiene que golpear sobre la pantalla en forma individual. Un único punto de luz aquí, por ejemplo, otro fotón allí. Es imposible predecir con exactitud dónde aparecerá un punto, pero es posible ver que lleguen más fotones a unos lugares que a otros. De hecho, hay una probabilidad mayor de que lleguen más fotones a ciertas zonas. Y finalmente, debido a esas probabilidades, el resultado será una determinada estructura de difracción parecida a una onda y constituida por partículas. Esta fue la explicación propuesta por Max Born. Los fotones pueden ser partículas, dijo,
pero las estructuras que producen se rigen por probabilidades que crean interferencias como si se tratara de ondas. Uno de los colegas de Bohr, Werner Heisenberg, llevó esta idea un paso más adelante. Dijo: como las partículas están asociadas con las probabilidades que crean interferencias, lo mismo que las ondas, es imposible conocer tanto la cantidad de movimiento exacta como la posición exacta de cualquier partícula al mismo tiempo. La idea puede ser un poco difícil de captar, pero ahí está justamente la cuestión. Las partículas, al ser ondas, al mismo tiempo son algo difíciles de captar. Es propio de una onda normal, con una determinada longitud de onda, el extenderse por el espacio. Si esta onda representa una partícula, entonces su longitud de onda se traduce en una cantidad de movimiento determinada. Sin embargo, no hay nada aquí que explique la ubicación de la partícula. La posición de la partícula se puede hacer más determinada sumando, una tras otra, ondas de diferentes longitudes, pero cada nueva longitud de onda significa una nueva cantidad de movimiento. En otras palabras, cuanto más se sabe acerca de la posición de una partícula, menos se puede decir acerca de a dónde va y a qué velocidad va. Cuanto más determinada se hace la posición de la onda, menos determinada se hace la cantidad de movimiento de la partícula. Esa relación delta X multiplicada por delta P, aproximadamente igual a H con barra, recibe el nombre de principio de incertidumbre de Heisenberg. Werner Heisenberg, buscando una verdad científica más profunda, había elevado la incertidumbre al nivel de un principio fundamental de la naturaleza. Pero la ironía de esta historia está en otra parte. Max Planck, interesado en buscar algo universal en la naturaleza de todos los cuerpos brillantes, descubrió que la luz es irradiada en pequeños paquetes de energía. Cuando Albert Einstein resolvió el problema del efecto fotoeléctrico, confirmó que los paquetes de energía de Planck existen como partículas en el campo electromagnético. Combinando los puntos de vista de Planck y Einstein, de Broglie sugirió que no solo las ondas podrían comportarse como partículas, sino que las partículas podrían comportarse como ondas. Erwin Rödinger pensó que si se suman un número suficiente de ondas de diferentes longitudes, el resultado es una onda que está concentrada en uno u otro lugar como una partícula. Entonces Max Bohr vio que mientras que es evidentemente imposible para una partícula crear una estructura de onda visible, un grupo de partículas cuyo comportamiento está determinado por las probabilidades puede desembocar en una estructura que se asemeje muchísimo a una interferencia de ondas. Y Werner Heisenberg vio en ese mismo hecho el intercambio entre las características de la luz como partícula y las características de la luz como onda. Cuando las incertidumbres de posición y cantidad de movimiento se combinan, el producto es aproximadamente igual a la constante de Planck. Y esto comienza con la constante de Max Planck y cerrando el circuito acaba en la constante de Planck. Esa es la ironía. La búsqueda de la verdad se convirtió para Planck en un viaje que conducía al corazón de la física cuántica. Sin embargo, hasta el final, nunca aceptó las profundas implicaciones de su propio trabajo. Y el caso es que tampoco lo hizo Albert Einstein, quien dijo: parece difícil ver las cartas de Dios, pero no puedo ni por un momento creer que Él juega los dados como pretende la teoría cuántica actual. Harían falta nuevas generaciones de brillantes científicos jóvenes para aceptar completamente las implicaciones asombrosas de la nueva teoría. Ellas honran y obedecen a las leyes de la mecánica clásica, pero adoptan también la teoría cuántica. Hasta ahora, nadie puede negar la perfección teórica de la nueva física, ni el hecho de que realmente funciona. Tengo aquí una demostración de cómo funciona la nueva física, que es muy elegante, pero tan simple que pueden hacerla en casa ustedes mismos con unas gafas de sol Polaroid. Antes de mostrársela voy a recordarles en qué consiste la polarización. Recuerden que la luz es una onda, pero una onda transversal. Si tenemos la luz moviéndose en esta dirección,
El campo eléctrico está en realidad oscilando perpendicularmente a esa dirección. Ya sea hacia arriba y hacia abajo, ya sea de lado hacia adentro y hacia afuera de la pizarra, u oblicuamente a esa dirección. De hecho, en una bombilla incandescente ordinaria, la luz que emite está oscilando en todas las direcciones posibles perpendiculares a la dirección en la que la luz se propaga. La dirección en la cual oscila la luz se llama dirección de polarización, y una luz normal no está polarizada. La polarización consiste en permitir que pasen a través del filtro polaroide solamente las oscilaciones del campo electromagnético en una dirección determinada. Ahora voy a intentar ilustrárselo. Esto es una fuente de luz y consideren la luz sobre la pantalla. Aquí tenemos un cristal polaroide. Si yo interpongo este cristal polaroide en el rayo, la luz se vuelve un poco más débil. Esto se debe en parte a que el cristal está sucio. Pero la causa principal es que el cristal solo permite que pase la luz que oscila en una determinada dirección. Puedo cambiar la dirección de polarización girando este mango, pero cuando lo hago, ustedes no notan absolutamente nada en la pantalla, porque el ojo es insensible a la polarización de la luz. Para demostrarles que la luz está polarizada, debo introducir un segundo cristal polaroide en el rayo. Lo voy a hacer. Pongo aquí el segundo cristal polaroide. Ahora la luz se vuelve de nuevo más débil, pero esta vez es realmente solo porque el cristal está sucio. Este segundo cristal está alineado en la misma dirección que el primero, y así todo lo que pasa a través del primer cristal pasa también a través del segundo. Para que vean cómo funciona la polarización, debo rotar la dirección de este segundo cristal. Cuando lo hago, observen cómo la luz se vuelve más y más y más débil hasta que ya no pasa luz en absoluto. Lo que ocurre ahora es que solo pasa la luz polarizada en sentido vertical a través del primer cristal. El segundo cristal dejaría pasar solamente luz polarizada en sentido horizontal, y no la hay. De modo que al no pasar, la pantalla está limpia. Lo que es más difícil de comprender es lo que sucede cuando el segundo cristal está oblicuo. Así. Entonces parte de la luz pasa a través de él, porque la luz que llega oscila en sentido vertical. Y este deja pasar la luz que oscila de este modo. Pero cada vector tiene una componente en esa dirección. Y esa parte del vector, esa parte de la onda, pasa a través. Esa es la explicación de cómo funciona un filtro polarizado. Y es fácil de comprender, siempre que aceptemos que la luz es una onda. Pero recuerden que la luz es también una partícula y como tal debe haber también una explicación de por qué ocurre esto. Permítanme que se lo explique. El problema ahora es que no se puede decir que parte de la luz pasa a través del segundo filtro cuando está oblicuo. Porque una partícula o pasa a través o no pasa. Cada fotón o pasa a través o no pasa a través. Esta es la forma en la que funciona. Llegan los fotones, las partículas de luz llegan al primer filtro. Y el primer filtro dice: muchachos, cada uno de vosotros está polarizado verticalmente u horizontalmente. No se permite nada más. Pero lo estáis vertical u horizontalmente con una cierta posibilidad, la mitad verticalmente y la otra mitad horizontalmente. Entonces la luz pasa a través del primero los que oscilan verticalmente, no los fotones polarizados horizontalmente. Luego entre los dos cristales solo tengo fotones polarizados verticalmente. Este otro cristal, mientras esté en dirección horizontal, dice: fotones osciláis verticalmente, yo solo permito el paso a los que oscilan horizontalmente, así que no pasa luz. Si lo giro así, dice: chicos, vosotros osciláis verticalmente y yo dejo pasar a los fotones que oscilan verticalmente, así que todos pasan y se ve la luz en la pantalla. Lo difícil es cuando giro el cristal en dirección oblicua, así. Porque ahora dice: vosotros pensabais que oscilabais todos verticalmente, pero no es verdad. Cada uno está oscilando oblicuamente de este modo u oblicuamente de este otro, según su probabilidad. Pensabais que oscilabais verticalmente porque la mitad de vosotros osciláis de esta forma y la otra mitad de esta. El cristal deja pasar solo los que están polarizados de esta forma. Esta es la explicación de la polarización en el caso de partículas. Ahora me gustaría intentar otro experimento con ustedes. Pondré un segundo cristal de modo que no pase nada de luz. Pondré un tercer cristal en dirección oblicua a los otros dos. El primero deja pasar los que oscilan verticalmente, el segundo los horizontales y el tercero los que oscilan oblicuos a los otros. Pondré el cristal oblicuo entre los otros dos.
Ahora sucederá lo siguiente. Solo atravesarán el primero los fotones que oscilan verticales. Avanzan hasta el oblicuo y este dice: no sois verticales, tenéis un 50% de probabilidades de ser oblicuos de este modo y pasar, y un 50% de ser oblicuos de esta otra forma y no pasar. Los que son de ese modo atraviesan y llegan a este cristal. Y este dice: vosotros creéis que sois oblicuos, pero no lo sois. Cada uno de vosotros tiene un 50% de probabilidades de ser horizontales y pasar, y un 50% de oscilar verticalmente. Y así no podéis pasar. Solamente pasan los horizontales. Y eso significa, naturalmente, que la luz reaparece en la pantalla. ¿Creen ustedes que sucederá eso? Un científico tiene que estar preparado para hacer sus predicciones. Veamos cuáles son las suyas. ¿Cuántos de ustedes piensan que el rayo de luz reaparecerá en la pantalla? Levanten las manos. ¿Cuántos piensan que no reaparecerá en la pantalla? Muy bien, anotaré sus nombres. Hagamos pues el experimento. Tomo esto, lo pongo nuevamente en el rayo y aseguro que la luz reaparecerá en la pantalla. ¿Preparados? Ahí está. Ese es, en esencia, el modo en que funciona la nueva física. Continuaremos con esto en la próxima clase. El universo mecánico y más allá. Magnetismo. Cuando me dispuse a preparar estas charlas sobre magnetismo, hice lo que cualquier persona hubiera hecho en estas circunstancias: ir a la biblioteca para conseguir algún libro con el fin de ver de qué iba la cosa. Pero resultó que nuestra biblioteca no está al día en el tema del magnetismo. Por eso el único libro que encontré sobre el tema, al menos el más reciente que pude encontrar, fue un libro publicado en el año 1600. Se titula De Magnete y fue escrito por William Gilbert. William Gilbert nació en 1544 y murió en 1603. Eso significa que fue contemporáneo de Kepler y Galileo. Licenciado en medicina, obtuvo su doctorado en 1569 en la Universidad de Cambridge. Llegó a ser un médico de prestigio y en el año 1600 fue nombrado médico personal de la reina Isabel I. No debió de ser muy bueno en ese cometido, pues la reina murió casi inmediatamente. Sin embargo, cuando no estaba ocupado aplicando sanguijuelas a soberanos desafortunados, pasaba su tiempo estudiando magnetismo. El hecho es que el único legado personal que hizo la reina Isabel al morir fue una suma de dinero para William Gilbert, con lo que él pudo continuar sus estudios sobre magnetismo. Gilbert descubrió, de hecho, que se puede destruir el magnetismo de un material magnético calentándolo. Gilbert hizo otros importantes descubrimientos sobre magnetismo. Descubrió la manera de aumentar el magnetismo de un imán permanente rozándolo con otro imán. Encontró que si se mantiene una barra de hierro rigurosamente alineada durante mucho tiempo, se imanta gradualmente. Y posiblemente el hallazgo más importante de todos fue descubrir que la Tierra se comporta como un imán gigante. Se han descubierto desde entonces algunos otros hechos importantes sobre magnetismo, y de eso es de lo que voy a hablarles hoy. De todos los imanes que existen en la Tierra, ninguno es tan grandioso como la Tierra misma. En su sala de estudio isabelina, el doctor William Gilbert había hecho ese descubrimiento. Desde entonces, los científicos han descubierto que la mayoría de los planetas tienen campos magnéticos.
lo mismo que las estrellas y sobre todo el Sol. En realidad, gran parte del universo es como una extensa familia de imanes, y como en cualquier familia, cada miembro puede tener un efecto significativo sobre los demás. Ya sea en el Polo Norte o aquí en el Polo Sur, en ningún otro lugar se puede sentir o estudiar el magnetismo de la Tierra con tanta intensidad. Este puede ser un entorno muy duro, pero no deja de tener ciertas compensaciones, como el encontrarnos con los nativos. O poder ver la aurora, que es probablemente uno de los espectáculos más grandes de la Tierra. Se produce por partículas cargadas desde el Sol y dirigidas por el campo magnético terrestre. Pero, ¿qué es exactamente el magnetismo? Prácticamente todos hemos jugado alguna vez con imanes. De modo que todos ustedes conocen ya mucho sobre magnetismo. Por ejemplo, quizás sepan que se puede levantar con un imán una caja de papel, siempre y cuando esté llena de clips de acero, por supuesto. Imagino que también saben que no pueden utilizar un imán para levantar un trozo de aluminio como este, o un trozo de cobre como este. En otras palabras, algunos materiales son magnéticos y otros no. Una cosa que puede que ignoren ustedes es que se puede destruir el magnetismo de un objeto magnético con solo calentarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un alambre de hierro. Pueden ver que es magnético ya que se sostiene al estar atraído por esta barra magnética. Destruiré el magnetismo de este alambre de hierro calentándolo. Lo haré haciendo pasar una fuerte corriente a través de él. Y mientras lo hago, verán que a medida que se calienta el alambre irá combándose. Y hará falta que lo ponga casi al rojo antes de que se desprenda del imán. Debo aplicar más corriente aún. Ahora miren, ahí está. Cuando se calienta suficientemente se destruye su magnetismo y el alambre cae. Ahora que he desconectado la corriente, se está enfriando. Cuando esté lo suficientemente frío, podré pegarlo al imán otra vez. Mírenlo. O sea que el magnetismo puede ser destruido por calentamiento y se restablece cuando el material se enfría de nuevo. Esto es verdad no solo con el hierro, lo es también con otros materiales. Tengo aquí algo que parece hierro vulgar, pero no lo es. Fíjense en él. Este es un material muy poco común, conocido como gadolinio. El gadolinio no es magnético a la temperatura ambiente, es decir, no quedará pegado a la barra magnética. Y esto sucede solo porque la temperatura de la habitación es tan alta para el gadolinio que su magnetismo se ha destruido. Si lo enfrío un poco con respecto a la temperatura de la sala, volverá a ser magnético otra vez. Puedo hacerlo, puedo enfriarlo sumergiéndolo en nitrógeno líquido. Observen. Tengo que mantenerlo aquí el tiempo necesario para que al enfriarse recobre su magnetismo. Ahora probamos de nuevo. Como pueden ver, ahora es magnético. En realidad solo es magnético por un lado, ya que solo enfrié uno de ellos. Si trato de hacer lo mismo con el otro lado, así, como ven, no se pega. Solo lo hará por el lado frío. Así. O sea, el magnetismo de los materiales se destruye por calentamiento, pero se puede recuperar de nuevo dejándolos enfriar. Caliente o frío, en la forma de un simple imán o en la grandiosa aurora, ¿cuál es la naturaleza esencial del magnetismo? La ecuación de la fuerza entre polos magnéticos se asemeja a la ecuación de la fuerza entre cargas eléctricas o la de la fuerza entre masas gravitatorias. Al igual que las cargas eléctricas, los polos magnéticos aparecen en dos formas llamadas norte y sur. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. A diferencia de las cargas eléctricas, los polos magnéticos siempre se presentan de dos en dos, iguales y opuestos. Si se intenta cortar un imán en dos para separar los dos polos, los puntos por donde se efectuó el corte crearán sus propios polos. De manera que cada fragmento continúa teniendo un polo norte
y un polo sur. Y es esta única diferencia entre cargas eléctricas y polos magnéticos lo que nos lleva a la pregunta: ¿puede un único polo magnético existir por sí solo en algún lugar del cosmos? De acuerdo con ciertas teorías, sí que puede. Teóricamente, existen algunos polos magnéticos aislados llamados monopolos magnéticos y han existido desde y como resultado de la gran explosión o Big Bang. Pero si han conseguido existir esos monopolos magnéticos, ¿dónde se encuentran ahora? Numerosos científicos han estado buscando monopolos magnéticos, pero no se ha encontrado ninguno hasta ahora. En cambio, hay una gran cantidad de dipolos magnéticos por ahí. Los dipolos magnéticos son dos polos ligados para siempre, formando un único imán. Y nos llevan otra vez a William Gilbert. William Gilbert, el hombre que sentó los fundamentos para el estudio del magnetismo, representó a la Tierra como un imán gigante. La Tierra tiene un campo magnético intrínseco y efectivamente tiene mucho de imán gigante. Las líneas magnéticas de fuerza de la Tierra salen de la superficie en un hemisferio y entran en el otro. El esquema que siguen esas líneas de fuerza es muy similar al de las líneas de una barra imantada. El campo magnético de un imán con sus dos polos es semejante en su forma al campo eléctrico producido por dos cargas iguales y opuestas. La corriente eléctrica que recorre un anillo circular crea también un campo magnético de esta forma. Así también lo hacen cada protón, cada neutrón y cada electrón en el universo. Sucede que la propia Tierra tiene un campo creado por un dipolo que apunta hacia el sur, lo que hace que las agujas de las brújulas apunten al norte. Ese hecho puede ser muy útil a veces, especialmente en momentos como este. Estos soldados están usando una brújula para encontrar su camino de vuelta al campamento. Soldados y navegantes han utilizado durante mucho tiempo la brújula para ir de un lugar a otro, por una colina o alrededor del mundo. Y hasta el grado en que lo han conseguido ha sido debido a que la aguja magnética de una brújula siempre señala al norte. Pero, ¿cómo funciona una brújula? O en otras palabras, ¿qué le sucede realmente a un imán de un campo magnético? En cualquier campo magnético, un imán experimenta fuerzas iguales y opuestas en sus polos, de manera que tiende a alinearse con el campo. En otras palabras, el campo ejerce un par que tiende a hacer que el polo norte apunte en la dirección del campo. De hecho, es así como se define la dirección del campo. Sin importar el punto de destino, la aguja magnética de una brújula puede señalar el camino, porque se alinea con el campo de la Tierra. Al menos eso es lo que sucede aquí en la superficie. Pero, ¿qué sucede muy lejos por encima de la superficie de la Tierra? Al principio la gente pensaba que el campo del dipolo de la Tierra se extendía indefinidamente en el espacio, pero ahora sabemos que no es así. El campo está realmente limitado en la dirección del Sol por el viento solar que le afecta continuamente. Lo limita a una distancia de 40.000 kilómetros en la dirección solar. Y en la dirección opuesta, la dirección de la cola se extiende por millones de kilómetros, según sabemos. La cola de la Tierra, que no se diferencia de la de un cometa, está realmente formada por flujo magnético.
Se puede definir el flujo magnético, en perfecta analogía con el flujo eléctrico, como el flujo del campo a través de cualquier superficie. El flujo eléctrico a través de un pequeño elemento de la superficie es igual al área multiplicada por la componente del campo eléctrico perpendicular a él. El flujo total es la suma o integral de todo el flujo a través de la superficie. El flujo a través de cualquier superficie cerrada es igual a una constante multiplicada por la carga en su interior. A veces se representa por Q partido por epsilon sub 0. Recibe el nombre de ley de Gauss. Para un dipolo eléctrico, la ley de Gauss se aplica equilibrando el flujo saliente de la carga positiva con el flujo entrante en la carga negativa. De manera que el flujo total, igual que la carga, es cero. El flujo magnético se define exactamente de la misma manera. Conceptualmente, el flujo es una medida del número total de líneas de fuerza que pasan a través de cualquier superficie. Pero como todos los imanes son dipolos, el flujo magnético total a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero. El flujo saliente desde los polos norte está siempre compensado por el flujo entrante en los polos sur. Esta es la ley de Gauss para el magnetismo. Entonces, como para cualquier otro imán, el flujo magnético total que sale de la Tierra es exactamente igual que el flujo que entra en la Tierra. Pero, ¿de dónde viene el flujo de los planetas? El principal campo magnético de la Tierra sabemos que está producido por el flujo de corrientes eléctricas a gran escala en las profundidades de la Tierra. El campo tiene otras componentes, pero el campo principal, la componente dipolar, está asociada con esas corrientes. No se sabe con exactitud cómo se produce el campo magnético. No se tiene un modelo aceptado en detalle para el mecanismo de producción. Se sabe, sin embargo, que está de algún modo relacionado con el movimiento de estos materiales conductores derretidos en la rotación de la Tierra. Esos materiales son, sobre todo a grandes profundidades, fundamentalmente níquel y hierro fundidos. Dado que el campo magnético de la Tierra proviene de la rotación de la misma, se alinea más o menos con esa rotación. En realidad, todo el campo da una oscilación por día, ya que está desplazado unos 11,5 grados. Esta diferencia se conocía desde la antigüedad. Los investigadores han tratado siempre de compensarla, unos con más éxito que otros. Pero incluso los mejores navegantes consideran que el campo magnético de la Tierra no está completamente fijo. El campo magnético de la Tierra está cambiando continuamente. De hecho, las cartas de navegación, esas que usamos para determinar nuestra dirección tomando medidas con brújulas, tienen que ser cambiadas con bastante frecuencia, con el fin de que sean suficientemente precisas para la navegación. De manera que el campo está cambiando constantemente. Hablando en términos de millones de años, cambia mucho más impresionantemente que eso. De hecho, la polaridad realmente se invierte, y no de forma periódica, sino de forma aperiódica. Sin embargo, frecuentemente en términos de tiempo geológico. Desde un punto de vista geológico, este cambio de los polos magnéticos de la Tierra, el norte por el sur, tiene lugar con bastante frecuencia, aproximadamente cada medio millón de años más o menos. Comparen este ciclo con la frecuencia con la que el Sol cambia su polaridad.
El campo del Sol cambia de dirección cada 11 años. Este es un proceso notable que comienza con las manchas solares. La polaridad magnética de las manchas solares es diferente en cada ciclo sucesivo de 11 años. Una mancha solar es una región oscura que vemos sobre la superficie del Sol y que encontramos como resultado de campos magnéticos intensos. Las manchas solares siempre aparecen en pares, ya que no hay monopolos magnéticos. Así, yo tengo que tener siempre un norte y un sur, o una polaridad positiva y una negativa juntas. Por lo tanto, yo procuro ver dos grandes manchas solares. Las líneas magnéticas de fuerza irán desde una mancha solar a otra. Vemos aparecer las manchas solares como si un gran tubo de flujo magnético hubiera surgido de debajo de la superficie. Y vemos la intersección de este tubo con la superficie como una mancha solar muy intensa. Las manchas solares muy intensas producen consecuencias muy intensas. Entre las más espectaculares están las llamaradas solares. También está el viento solar, no tan obvio, pero igualmente evidente cuando azota de repente causando estragos en el campo magnético de la Tierra. El Sol es el origen del viento solar, que es un efluvio a alta velocidad de todo el material de la atmósfera del Sol. Y esto sucede de una manera curiosa. La atmósfera exterior del Sol, llamada corona solar, está muy caliente. Eso es lo que vemos alrededor del Sol en un eclipse total, si es que alguna vez han visto ustedes uno. La temperatura es de 1.000.000 de grados. Cuando el gas llega a estar a tan alta temperatura, le resulta más fácil escapar del Sol, porque al estar tan caliente, la conductividad es alta. La temperatura del viento solar se mantiene alta hasta una gran distancia. Incluso en la Tierra es bastante alta. Por lo tanto, el gas puede escapar del Sol y fluye hacia afuera bajo el control del campo magnético. En realidad van juntos. El viento solar arrastra las líneas de fuerza y entonces éstas controlan el material. De manera que el Sol es el responsable del viento solar al calentar el material de la corona. Si se tiene un gas de partículas cargadas en un campo magnético, estas pueden moverse con mucha facilidad a lo largo de las líneas de fuerza. Pero cuando tratan de moverse transversalmente a las mismas, giran en espiral. Esa espiral es producida por lo que se llama la fuerza de Lorentz. Un campo magnético no aplica fuerza alguna a una carga eléctrica que esté en reposo. Sin embargo, si la carga eléctrica está en movimiento, existe una fuerza magnética llamada fuerza de Lorentz. Es perpendicular tanto al campo como a la dirección de movimiento de la carga. La fuerza se expresa convenientemente utilizando al producto vectorial. Como la fuerza magnética que actúa sobre una carga eléctrica en movimiento es siempre perpendicular a la velocidad, la fuerza no la hace aumentar ni disminuir. En lugar de eso, las cargas tienden a seguir trayectorias, en forma de circunferencia o de hélice. En campos magnéticos no uniformes, las cargas eléctricas pueden ser atrapadas, como en el caso, por ejemplo, de los cinturones de radiación de Van Allen. Cerca de las regiones polares, las partículas cargadas se acercan a veces lo suficiente como para chocar con la atmósfera, emitiendo luz, como los electrones al chocar con una pantalla de televisión. Ese es el origen de la espectacular aurora en los polos norte y sur. Sin embargo, en general, el efecto del campo magnético es mantener las partículas cargadas lejos de la Tierra. El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo protegiéndonos de las partículas energéticas del Sol y de los rayos cósmicos, de manera que en realidad somos afortunados por tener el campo magnético de la Tierra. Es una de las cosas que estimulan la vida en la Tierra tal como la conocemos. Algunos otros planetas tienen campos magnéticos. Júpiter, Saturno y Urano tienen campos magnéticos. Venus no tiene un campo magnético. Y en realidad, aunque antes la gente solía llamar a Venus gemelo de la Tierra porque son de tamaños similares y están casi a la misma distancia del Sol, ahora sabemos que no es ese el caso. Venus es como una Tierra en decadencia y la razón es que no tiene campo magnético que lo proteja como lo tenemos en la Tierra.
Cuando William Gilbert proclamó que la Tierra se comportaba como un imán gigante, apenas se dio cuenta de que había dado con uno de los ingredientes decisivos que hacen posible la vida en la Tierra. Sin duda hemos aprendido mucho sobre la naturaleza del magnetismo, pero no olvidemos que todo comenzó con este libro de William Gilbert. Un libro que de hecho es muy raro. Se cree que solo existen 60 y tantos ejemplares de esta primera edición en todo el mundo. Y este ejemplar en particular es más especial porque tiene una inscripción en la primera página que se cree fue escrita por el propio Gilbert. Si esto fuera cierto, esta es la única muestra conocida de la escritura de Gilbert. Sin embargo, este libro, valioso y excepcional, no es lo más antiguo que se ha escrito sobre